Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Frieren Demon Sukuna. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 11. El gran demonio solitario. No entiendo. El gran demonio solitario dijo con voz sencilla. Sí, yo tampoco te entiendo. Sukuna también respondió con un tono neutro. ¿Qué es lo que no entiendes de mí? Soy el gran demonio solitario. Sí, y yo soy el señor del amanecer, Ryomen Sukuna. ... Se hizo el silencio entre ellos dos. Después de un rato, Sukuna abrió la boca y le preguntó. ¿Cómo y cuándo supiste de mí? Oí hablar de ti por primera vez hace 5 días, gracias a un soldado humano. Luego, en un solo día, todo el mundo que veía parecía estar hablando del octavo sabio demonio de la separación. Sukuna entrecerró los ojos y pensó para sí mismo. Parece que me he hecho famoso en la región central, entonces ¿por qué nadie viene a visitar mi ciudad? Probablemente tengan demasiado miedo. Solitar lo miró con una mirada tranquila y preguntó. Sukuna, ¿puedo preguntarte algo? Sukuna la miró y dijo. Adelante. ¿Por qué están construyendo una ciudad con seres humanos? ¿Por qué estoy construyendo una ciudad? Mientras Sukuna hablaba, su mirada se posó en la frente de ella, cubierta por su cabello color turquesa. Sintiendo un impulso repentino, movió la mano y le levantó el cabello, dejando al descubierto una frente amplia. Maldita sea, ¿está calva? Conteniendo a duras penas un leve temblor en las comisuras de sus labios, retiró la mano con calma, permitiendo que el cabello de ella volviera a cubrir su frente. A Solitar parecía no importarle lo que acababa de hacer, ya que seguía mirándolo fijamente en busca de una respuesta. Estoy construyendo esta ciudad para comprender a los seres humanos. Lo hice por diversión. Quiero ver cómo se sienten y aprender de ellos. Estaba aburrido y pensé que ser señor de la ciudad sería genial. Al oír su respuesta, la gran demonio solitar esbozó su habitual sonrisa ensayada y dijo. ¿Entender a los humanos? ¿Para qué? Es una simple pérdida de tiempo. Para ti puede que lo sea, pero para mí tiene significado. Solitar lo miró con calma y dijo. Parecemos humanos. Alzó los brazos, resaltando su menuda figura. Hablamos como humanos. Señaló su boca, hablando en lenguaje humano. Y podemos comportarnos como humanos. ¿Sabes por qué es así? Por supuesto que sí. Sukuna permaneció en silencio, dejándola continuar. Todo esto demuestra que hemos evolucionado para engañar y aprovecharnos de los humanos. Demonios. Una raza nacida para aprovecharse de los humanos. Sukuna ya sabía todo esto, pero no le importaba, ya que era diferente de los demás demonios. Su forma de pensar no era la misma. Al ver que no decía nada, Demon Solitar guardó silencio y caminó hacia la estantería que contenía los libros de magia que había tomado del reino, y finalmente dijo, ¿eres capaz de comprender las emociones de un pequeño insecto alado? No puedes. Por eso, intentar comprender a los humanos es una pérdida de tiempo. Para los demonios, los humanos eran una especie completamente diferente. Nunca pudieron entenderse. Su propia fisiología lo impedía. Cuando la gran demonio solitar alzó la mano para agarrar un libro mágico, Sukuna apareció repentinamente a su lado y la detuvo. Él le tomó la mano y dijo en tono tranquilo. No toques al azar cosas que me pertenecen, Demon Solitar. Me disculpo. Parece que me extralimité. Sukuna soltó su mano mientras ella daba un paso atrás y miraba sus libros de magia. Sukuna, ¿me permites leer estos libros de magia humana? Le preguntó con su habitual sonrisa dulce. No. La respuesta inmediata de Sukuna la hizo detenerse antes de volver a decir. Llevo mucho tiempo interesado en la magia humana. A diferencia de otros demonios, no los desprecio. Incluso les temo un poco. Por eso aprendí su magia, no me importa tu historia personal. No voy a dejar que leas mis libros gratis, respondió Sukuna. Solitar comprendió al instante el significado de sus palabras y preguntó. ¿Qué quieres que haga a cambio de acceder a esta magia humana? Creo que usted debe haber vivido mucho tiempo y acumulado todo tipo de conocimientos, Sukuna dijo mientras la miraba fijamente. En efecto. Soy un gran demonio que ha vivido durante siglos, asintió Solitar.
Quiero aprender ese conocimiento de ti y, al mismo tiempo, explorar y desarrollar la magia que los humanos han creado. Sukuna le comunicó sus exigencias. ¿Quieres aprender magia conmigo? Ah, eso sería maravilloso. Solitar juntó las palmas de las manos como si estuviera rezando. ¿Qué dices? Acepto, dijo sin dudarlo. Sukuna asintió y luego se apartó de los libros. Solitar sonrió y dio un paso al frente, sacando un libro de magia. Cuando estaba a punto de empezar a leerlo, Sukuna habló en un tono tranquilo: vivirás en mi castillo, así que recuerda estas cosas. Nunca te alejarás de mi vista. No harás daño a ningún ser humano en mi ciudad. ¿Lo entiendes? Cuando termine de aprender tu magia, te mataré. Solitar respondió mientras leía el libro mágico: sí, no interferiré en tu experimento de ciudad humana, Sukuna. Al mismo tiempo, no deseo que los humanos sepan de mi existencia, así que no me apareceré ante ellos. Eso no sirve. Quiero que les enseñes magia a algunos de ellos. ¿Enseñar magia a los humanos? Solitar giró la cabeza y lo miró. Sí. A cambio, podrás seguir leyendo cualquier conocimiento sobre magia humana que adquiera en el futuro. Ya veo. Entonces me pondré una mascarilla y me cubriré. No tengo ningún problema con eso. Sukuna asintió, luego volvió a sentarse en su asiento de cuero y comenzó a leer de nuevo el libro de magia. El gran demonio Solitar se acercó desde un lado, tomó un asiento, lo colocó justo frente a él y se sentó mirándolo. Como desees, permaneceré a tu vista. Si no le importa, ¿puedo pedirle algo? Preguntó. ¿Qué? ¿No puedes ocultar tu maná? Es una pena ocultar algo tan increíble, no respondió Sukuna. Veo. Dijo con la misma sonrisa en el rostro, luego bajó la cabeza y comenzó a leer. Sukuna la miró. Mantener a un demonio dentro de su ciudad era una tarea peligrosa. Pero él ya conocía a Solitar y su personalidad. Creía que ella no se opondría a sus palabras, basándose en cómo era ella en la historia. Él anhelaba sus conocimientos de magia. Con su vasta experiencia, sin duda ella podría enseñar magia mejor que él. Sin mencionar que podría aprender sus hechizos y profundizar sus propios conocimientos. Además, los demonios mismos eran los mejores investigadores. Podría usarla como una brillante investigadora de magia para mejorar la magia humana. Por supuesto, todo esto dependía de que ella se mantuviera dentro de los límites. Si ella perjudicaba a su pueblo o a su reino, entonces, simplemente la dejaba marchar un poco antes. Al día siguiente, Erde y los demás jóvenes entraron en el castillo del señor y se dirigieron hacia la habitación que les resultaba familiar. En cuanto entraron, sus miradas se fijaron en la figura encapuchada sentada junto a su señor. Erde parpadeó, luego se acercó a Sukuna con los demás antes de preguntar: Señor Sukuna, ¿esto es? Una maga que se ha unido a nosotros temporalmente. Ella será la encargada de enseñaros magia a todos vosotros junto conmigo. Hola, me llamo Serene, dijo Demon Solitar, usando su nombre falso mientras llevaba una máscara blanca que le cubría el rostro. Sereno, todos se miraron entre sí antes de saludarla rápidamente. Erde solo miró a Sukuna y Serene, sentadas una junto a la otra, y bajó la cabeza en silencio mientras apretaba las palmas de las manos. Demon Solitar comenzó a enseñarles magia. Todos la escuchaban en silencio y con devoción. Ella respondió a todas sus dudas de una manera sencilla y comprensible, demostrando así su vasto conocimiento. Incluso Sukuna escuchó atentamente sus explicaciones. Después de un rato, la sesión terminó y Erde le dijo a Sukuna: Señor, tu baño está listo. De acuerdo, vámonos. Sukuna cerró su libro y se levantó de su asiento. Como si lo hubiera invocado, Demon Solitar lo siguió justo a su lado. La escena dejó a Erde conmocionado. ¿Van a salir juntos? Dentro de la bañera. Sukuna yacía desnudo dentro de la pequeña piscina que él mismo había cavado, ahora llena de agua tibia. A un lado, Demon Solitar estaba sentada tranquilamente en un taburete de madera con un libro de magia en las manos. Al terminar de leer el libro, lo cerró con cuidado antes de volverse hacia Sukuna y preguntarle en un tono tranquilo. A diferencia de los humanos, nosotros los demonios no sudamos ni excretamos. Digerimos todo lo que comemos, convirtiéndolo en maná. Lo que significa que no tenemos necesidad de limpiarnos, así que ¿por qué te bañas como un humano, Sukuna? Sukuna se salpicó la cara con agua tibia, luego miró a Solitar antes de responder. Intento comprender cómo se sienten los seres humanos. Un esfuerzo inútil, pero si logras sentir algo, por favor, ilumíname. Bueno, yo lo estoy disfrutando. Solitar ladeó la cabeza con confusión. ¿Disfrutando?
Sí, me resulta divertido y relajante. Sukuna sumergió la boca bajo el agua y sopló, haciendo que aparecieran burbujas de aire en la superficie. Solitar observó sus acciones en silencio. ¿Fue realmente placentero bañarse en agua caliente? Con sus siglos de recuerdos, no recordaba que tomar un baño hubiera sido alguna vez algo para disfrutar. Sin embargo, al ver el comportamiento de Sukuna, no pudo evitar dudar. Así pues, tras un momento de reflexión, colocó el libro mágico que tenía en la mano sobre el estante de madera antes de acercarse a la piscina. Entonces, ante la mirada confusa de Sukuna, comenzó a quitarse la ropa sin prisa. Se quitó la blusa rojiza, luego se agachó y agarró los extremos de su vestido blanco de una sola pieza antes de subírselo, dejando al descubierto sus piernas blancas como el agua, sin una sola imperfección. Al levantarlo, le llegó hasta las caderas, dejando al descubierto la forma de V de su cuerpo femenino junto con un pequeño corte que recorría el centro. Sukuna observó en silencio cómo se quitaba completamente el vestido, dejando al descubierto dos pechos suaves y de tamaño mediano con lindos pezones rosados adornados sobre ellos. Sukuna parpadeó cuando Solitar dio un paso dentro de la piscina antes de dejarse caer y sentarse a su izquierda, apoyándose ligeramente contra él. Desde su aguda visión, pudo ver sus dos pechos flotando ligeramente en el agua. Solitar permaneció tranquila, como si no pudiera sentir la mirada de Sukuna. Estaba completamente concentrada en intentar comprender esa supuesta sensación placentera de la que Sukuna había hablado. Sukuna, por otro lado, sintió su suave cuerpo apoyado contra su costado e involuntariamente bajó la cabeza antes de aspirar el aroma de su cabello color turquesa. Olía a flores. ¿Otro rasgo fisiológico para engañar a los humanos? Sukuna no pudo evitar pensar en ello. En ese preciso instante, Solitar se giró repentinamente para mirarlo. Sus miradas se cruzaron antes de que ella abriera la boca y preguntara. No siento la alegría de la que hablabas antes. Al ver su mirada serena, Sukuna levantó la mano y la colocó sobre sus hombros antes de responder. Necesitas dedicarle más tiempo para entenderlo. A mí me llevó años comprenderlo. Ya veo, parece que estaba impaciente. ¿Me ayudará un siglo de baños a entenderlo? Que sean 2 siglos. Después de todo, eres un poco tonto. ¿En qué sentido crees que me falta algo para que me tachen de tonto? En muchas áreas hay tantas que es difícil enumerarlas todas. Veo, Solitar volvió la cabeza contra el brazo de Sukuna que descansaba sobre su hombro. Tras el baño, que se prolongó de forma extraña, Sukuna y Solitar regresaron a la habitación y volvieron a concentrarse en la magia. Sin darnos cuenta, pasó un mes. Sukuna se paró en un terreno abierto y levantó la mano, haciendo que una pequeña bola de maná se condensara sobre ella. Apuntando con la mano hacia el árbol, lanzó el ataque. Grieta. Al instante, el árbol quedó acribillado a innumerables agujeros. No solo eso, sino que varios árboles que estaban detrás también se rompieron. Golpe de maná, una magia sencilla pero efectiva, aunque su poder es algo débil. Sukuna murmuró algo y luego chasqueó los dedos, haciendo aparecer cientos de espadas largas triangulares en el cielo. Las espadas revolotearon aquí y allá antes de desaparecer bajo su control. Detrás de él, Demon Solitar, que llevaba puesto su disfraz, dio un paso al frente y murmuró con voz aturdida. Increíble, la magia que me llevó décadas comprender y siglos dominar, la aprendiste en un mes, simplemente fascinante. Estas dos eran las 2 magias ofensivas más preciadas del demonio Solitar. Y logró aprendérselas en un mes. Sukuna se volvió hacia ella y preguntó, ¿cómo va la magia defensiva de la que te hablé? Solitar alzó la palma de la mano, revelando un escudo mágico pentagonal de color azul claro. Estoy cerca de lograr el escudo mágico defensivo hexagonal del que hablaste. Creo que podrá neutralizar el Zoltraak de Demon Qual, como dijiste. Sukuna la escuchó antes de responder, es una lástima que no aprendieras el Zoltraak de Qual cuando estabas con el rey demonio. Entiendo el procedimiento. Es solo cuestión de tiempo antes de que pueda usar Zoltraak como me pediste. Explícamelo mientras lo aprendes. Como desees. Sukuna y Solitar caminaron por la periferia de su ciudad del amanecer antes de llegar a la puerta. Estás trabajando duro. Sukuna dio unas palmaditas en los hombros a los 2 hombres que iban completamente armados, protegiendo la puerta a pesar de que nadie había venido allí en todo el mes. Gracias, señor. Los 2 respondieron en voz alta, contentos de que se reconocieran sus esfuerzos. Cuídate. Sukuna asintió y luego entró, seguido por el silencioso Solitar. Tras recorrer el camino conocido, llegaron frente al edificio académico cuya construcción había finalizado recientemente bajo la dirección de Solitar.
Toda la estructura estaba dividida en 5 plantas y un nivel subterráneo. Había trasladado todos los libros de magia que recibía del reino humano al 3er piso, convirtiéndolo en una biblioteca. El primer y el segundo piso contaban con pequeños laboratorios y varias aulas. Él y Solitar utilizaban el 4.er y el 5.er piso para sus investigaciones mágicas. Los dos saludaron a los aprendices de mago por el camino antes de llegar al 5.er piso, donde contemplaron la gran tablilla de piedra con intrincadas runas grabadas. Terminemos hoy mismo de instalar la barrera. Está bien. Los dos se pusieron manos a la obra y comenzaron a incrustar cuidadosamente patrones mágicos en la piedra. Tras unas horas, se detuvieron y dieron un paso atrás. Al mismo tiempo, las runas de la piedra se iluminaron con una luz azul y comenzaron a absorber maná del aire. Entonces, un rayo de maná se precipitó hacia el cielo a través del agujero que habían hecho previamente en el techo. Los ciudadanos de Ciudad del Amanecer observaron con sorpresa cómo una enorme cúpula cubría todo su territorio, a excepción del puerto. Con esta barrera intacta, ningún monstruo, humano o demonio podrá entrar sin tu permiso, Solitar dijo en tono tranquilo. Suspenderemos la restricción de movilidad humana, ya que la gente tiene que salir de la ciudad casi a diario para cuidar sus cultivos y cazar animales salvajes. Sukuna se acercó a la piedra y la inclinó ligeramente, permitiendo así que los humanos entraran y salieran de su ciudad. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, oyó pasos apresurados a sus espaldas. Sukuna y Solitar voltearon la cabeza y vieron a Erde, cubierto de sudor, de pie en la puerta de la habitación. Señor Sukuna, ha llegado gente a las afueras de la ciudad. Erde dijo con una expresión de emoción en su rostro. ¿Alguien se atreve por fin a venir aquí? Sukuna abrió los ojos sorprendido antes de seguir a Erde para ver a los invitados. Al llegar a la puerta de la ciudad, fueron recibidos por un grupo de aventureros. Los 4 estaban de pie a las afueras de la puerta de la ciudad, siendo interrogados por los 2 guardias sobre el propósito de su visita. Sukuna estaba contento de que su ciudad desierta finalmente recibiera visitas, así que los siguió en silencio mientras caminaban por su ciudad, compraron algunas cosas a los aldeanos, antes de llegar al puerto vacío y quejarse. ¿Por qué no hay barcos? ¿No se supone que esta es una ciudad portuaria? El líder de los aventureros preguntó confundido, al no ver ningún barco atracado en el puerto. Habían venido aquí para tomar un barco que se dirigía a la Tierra del Norte. Por desgracia, parece que se habían equivocado. Espera. ¿Esta no es la ciudad cálida? Oh, confundieron mi ciudad del amanecer con cálida, suspiro, idiotas. Sukuna negó con la cabeza y estaba a punto de darse la vuelta cuando Solitar, que estaba a su lado, comenzó a hablar. Son espías del reino humano. Sukuna se detuvo y la miró. Durante todo el trayecto, sus ojos no dejaban de recorrer el lugar, escudriñando cada rincón. Se hacen pasar por un grupo de aventureros, pero su comportamiento es el de soldados entrenados, con calma, enumeró varios puntos, lo que provocó que Sukuna frunciera el ceño. ¿Los demonios son tan buenos entendiendo el comportamiento humano? Erde, que estaba a su lado, escuchó claramente sus palabras y apretó los puños con frustración. Sukuna caminó hacia los 4 aventureros, captando de inmediato la atención de todos. Los 4 aventureros miraron a Sukuna y exclamaron sorprendidos. ¿Por qué hay un demonio aquí? ¿Qué demonios es esto? ¿Un demonio dentro de una ciudad? Sukuna se detuvo a cierta distancia de ellos y preguntó en tono tranquilo. ¿Eres de la ciudad real? Los 4 se quedaron paralizados al mismo tiempo. Pero entonces, ni siquiera un segundo después, rápidamente volvieron a sus expresiones y dijeron. ¿Ciudad real? ¿Qué quieres decir? Somos aventureros que intentamos llegar al plano norte. Sukuna se frotó la cabeza y luego miró a sus ciudadanos, que los observaban. Tras pensarlo un momento, dijo en un tono sencillo. Váyanse ya, espías reales. No lo volveré a decir. Los 4 aventureros se miraron entre sí antes de bajar la cabeza y caminar en silencio hacia la puerta de la ciudad. Así que realmente eran espías, ¿eh? Sukuna pensó para sí mismo, observándolos retirarse en silencio. Al mismo tiempo, Solitar se acercó a él y le susurró algo en voz baja. Es mejor deshacerse de ellos, o si no, los humanos seguirán molestándonos. Sukuna permaneció en silencio. Ya había matado a muchos espías, pensando que la capital real dejaría de lado sus inútiles intentos. Pero, por desgracia, nunca aprenden. Aunque este encuentro sí le dio algunas ideas, ya que siguen enviando espías, lo justo es que nosotros también enviemos los nuestros, ¿no?
Parece que debe infiltrarse en la ciudad humana y robarles un montón de cosas antes de que aprendan la lección. Pero el único problema es, la barrera tardará demasiado en desactivarse, ya tengo más dinero del que puedo gastar, así que ¿qué sentido tiene robar más? Y creo que mis conocimientos mágicos actuales ya han empezado a superar lo que la capital real puede ofrecer. Fue difícil. Luchar contra alguien de quien no tienes nada que ganar es realmente difícil. Simplemente no merece la pena el esfuerzo. Negando con la cabeza, Sukuna echó un vistazo a su puerto vacío. ¿Construir algunos barcos también estaría bien? Demasiadas cosas, muy poco tiempo. Por ahora, se centrará en lograr una cosa a la vez. De regreso al edificio académico, Sukuna subió a una habitación especial en el cuarto piso que estaba custodiada por un aprendiz de mago. ¿Es tu deber hoy, Tier? Sí, señor de la ciudad, buen trabajo. Sukuna sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Tier. Entonces, cuando estaba a punto de entrar, se detuvo y miró hacia Solitar. Quédate aquí, no entres. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir ocultándome esto? Me intriga saber en qué has estado trabajando. Dijo Solitar, mirándolo fijamente con su sonrisa habitual. Aunque comparto todo contigo, toda mi investigación, ¿por qué no haces tú lo mismo conmigo? A diferencia de Solitar, que compartió su magia original con Sukuna nunca compartió ni siquiera le mostró el efecto de su santuario. De hecho, ella ni siquiera sabía que él tenía algo como santuario. Él solo le había dicho que había derrotado a la capital real usando magia de manipulación de la tierra. Pero no es que no hubiera compartido nada con ella. Le contó toda la magia que no consistía en su principal poder de ataque, de forma similar a como se la enseñó a Erde y a los demás aprendices de mago. ¿Estás cuestionando mis palabras, Demon Solitar? Dijo Sukuna en un tono tranquilo, mirándola fijamente. Por supuesto que no, simplemente deseo profundizar la confianza entre nosotros. Te avisaré cuando sea el momento. Por ahora, espera afuera y no te muevas. Comprendido. Dejándola atrás, Sukuna entró en la habitación y cerró la puerta. A diferencia del ambiente luminoso del exterior, el interior de la habitación estaba lleno de símbolos negros y oscuros. Y en medio de esos símbolos se encontraba una mesa con velas encendidas a su alrededor. Sobre la mesa yacía una lanza a medio terminar, con una punta singular que se asemejaba a una hoja de 2 puntas, similar a la de un jite. Lanza invertida del cielo. Lo estaba recreando, con efectos más apropiados para este mundo. Era un arma en la que había estado trabajando, combinando tanto el conocimiento sobre herramientas malditas del mundo de JJK como el conocimiento sobre la creación de herramientas mágicas que había aprendido en este mundo. Por desgracia, aún le faltaba mucho para poder crear lo que quería. Pero estaba mejorando a un ritmo asombroso. No debería tardar mucho en poder terminarlo. 6 meses después. De pie en un terreno abierto, Sukuna sostenía firmemente una lanza en su mano. El cuerpo de la lanza, hecho de metal, estaba decorado con intrincados dibujos negros. Su singular punta brillaba bajo el sol, como si estuviera rodeada de una magia siempre activa. Sukuna creó un escudo hexagonal a su alrededor usando magia, y luego tocó el escudo con la punta de la lanza. Y sin ningún obstáculo, la punta de la lanza atravesó limpiamente su escudo mágico hexagonal. Grieta. El escudo mágico se rompió y se dispersó bajo el poder de anulación mágica de la lanza invertida del cielo. Con una sonrisa en el rostro, Sukuna sujetó firmemente el arma y luego la hizo girar de una manera familiar, basándose en sus recuerdos. El aire se arremolinaba, el suelo bajo sus pies crujía mientras la lanza en su mano se movía con increíble potencia, velocidad y precisión. Con un gesto de la mano, invocó innumerables espadas mágicas y las lanzó contra sí mismo. La lanza invertida del cielo que sostenía en sus manos se movía con poder, rompiendo las espadas mágicas y haciéndolas desaparecer con un simple toque de su punta. Al ver que aumentaba el número de espadas, Sukuna cortó la lanza por la mitad, dejando al descubierto una cadena brillante. Grieta. La punta de la lanza se transformó en un cuchillo unido a una cadena, que se movía a su alrededor en una zona semiesférica. Ninguna de las espadas mágicas logró romper la cúpula, ya que todas desaparecieron al acercarse a ella. Tras practicar un poco más, Sukuna se detuvo y volvió a colocar el asta, transformándola de nuevo en una lanza. Tomando una caja de madera que estaba a un lado, colocó su arma dentro antes de sellarla con magia de barrera y regresar a la ciudad. Al llegar al interior, saludó a sus laboriosos ciudadanos antes de dirigirse al edificio académico, al que rebautizó como Academia de Magia del Amanecer.
Aunque por ahora solo tenía 20 estudiantes, Sukuna vio a Erde y a los demás estudiantes practicando diligentemente, intentando formar el escudo mágico hexagonal. En los últimos 7 meses, estos chicos habían mejorado significativamente, pasando de ser principiantes absolutos a magos algo mejores. Sin embargo, la mayoría de ellos solo conocían un escudo mágico defensivo pentagonal y un hechizo de ataque a medio terminar. Hace unos 3 meses, él y Solitar lograron descifrar Zoltraak y comenzaron a enseñarlo, ya que, según la historia, era el hechizo mágico más efectivo de Frieren. En unos 5 años más o menos, estos tipos se convertirán en magos bastante poderosos, siempre y cuando sigan practicando solo unos pocos hechizos. Mientras Sukuna pensaba en darles algún consejo, se detuvo y giró la cabeza. No pensé que volvería. Cargando la caja de madera a cuestas, Sukuna desapareció y apareció rápidamente ante la puerta de la ciudad. Allí vio una figura familiar, cubierta con un disfraz, sentada en el asiento delantero de lo que parecía ser una caravana compuesta por personas heridas y con aspecto deprimido. Demon Solitar también lo vio y levantó la mano, saludándolo con un gesto que había aprendido de los humanos. Sukuna se quedó un poco desconcertada por toda la escena e instintivamente le devolvió el saludo con la mano. La larga fila de carruajes se detuvo frente a la puerta de su castillo. El demonio Solitar, junto con un anciano, bajó y se presentó ante él. ¿Has vuelto? Sí. Ella se acercó a él y le hizo un gesto para que bajara la cabeza. Sukuna la siguió y acercó su oído a su boca. El demonio Solitar comenzó a hablar en voz baja. Salvé a estos humanos de una aldea que estaba siendo atacada por monstruos. La ciudad tenía muy poca gente para tu experimento, así que los traje aquí después de hablarles de ti. Ya lo he comprobado, no hay espías escondidos dentro. Sukuna escuchó a Solitar y luego miró al anciano que vestía ropas parecidas a las de un mendigo. El anciano juntó ligeramente las manos y miró los cuernos que tenía en la cabeza con cierto temor y desesperación. Fue una reacción normal. No solo él, sino todos los demás humanos que iban dentro de los carruajes que Solitar había traído consigo también lo miraban con miedo y confusión. Pero al mismo tiempo, aunque oculto, vislumbró un atisbo de esperanza, así como mucha desesperación. Sukuna giró la cabeza y vio a muchos de sus ciudadanos de pie en la puerta de la ciudad, mirando a la gente con curiosidad. Con una leve sonrisa, Sukuna acarició la cabeza de Demon Solitar y la elogió. Bien hecho. Demon Solitar permaneció tranquila, con la mirada oculta bajo la capucha, fija en la pequeña sonrisa que él acababa de mostrar. Su mente divagaba profundamente, incapaz de comprender por qué él parecía feliz. Sukuna no percibió su anomalía y miró al anciano, que parecía ser su líder, y dijo en un tono tranquilo. Mi nombre es Ryomen Sukuna, el señor de la ciudad del amanecer, un demonio. El anciano tembló tras oír la palabra demonio. Si no tienen ningún problema con mi raza, con gusto los aceptaré como ciudadanos de mi tierra. El anciano guardó silencio, con el rostro lleno de diversas emociones. Su mirada se detuvo en los humanos que estaban junto a la puerta, con rostros que lucían saludables, llenos de color y esperanza. Finalmente, tras pensarlo un poco, asintió lentamente con la cabeza y dijo: Señor, por favor acéptenos. Muy bien, a partir de ahora, todos ustedes son ciudadanos de Dawn City. Sukuna sonrió e hizo un gesto hacia su gente, que había estado esperando ansiosamente junto a la puerta de la ciudad. Al ver que él accedió, todos salieron rápidamente y comenzaron a hablar con los nuevos residentes. Sukuna le pidió a Erde que los ayudara a establecerse y les proporcionara comida y ropa. 600. Esa era la cantidad de personas que Solitar había traído consigo. Alimentarlos no era un problema. Ya habían comenzado a cosechar sus propios granos, además de que él y Solitar habían construido varios barcos pequeños de madera, lo que permitía a su gente salir a pescar al mar. Además, también habían comenzado a recolectar sal marina, almacenándola en grandes cantidades y utilizándola tanto en alimentos como en conservantes. Hay que tener en cuenta que la sal era un bien muy escaso en este mundo, ya que la mayoría aún no sabía cómo extraerla del mar. Para familiarizarse con los nuevos ciudadanos y ganarse su confianza, Sukuna comenzó a ayudarlos personalmente, cargando objetos pesados, curando sus heridas, etc. Demon Solitar observó en silencio cómo Sukuna ayudaba a los nuevos aldeanos con una sonrisa en el rostro que no parecía fingida. Ha llegado su actuación a tal punto que ni siquiera yo puedo distinguirla de la verdad. No pudo evitar pensar con confusión. En ese momento, Sukuna se volvió hacia ella y dijo: Deja de estar ahí parado y ven a ayudar. Solitar se acercó a él y le preguntó:
Esa magia curativa que usaste, ¿por qué soy incapaz de aprenderla a pesar de intentarlo durante tanto tiempo? Es porque eres tonto. La energía maldita inversa, o ahora llamada energía mágica inversa, es algo que descubrió que la gente de este mundo, ya fueran humanos o demonios, eran incapaces de usar, al igual que su técnica mágica. Tal vez tengas razón, soy un poco tonto. Solitar asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo con sus palabras. Sukuna le entregó una caja de madera y dijo en tono tranquilo. No te preocupes, hasta la gente tonta puede ayudar a mover cajas. Demon Solitar bajó la mirada hacia la caja de madera que tenía en las manos y luego, en silencio, ayudó a moverla. En un día cualquiera. Sí, sí. Justo ahí. ¿Ves ese puerto? Esa es Ciudad del Amanecer. Sukuna gritó en voz alta mientras señalaba el puerto a lo lejos. Volviéndose hacia los rígidos marineros y comerciantes, dijo con una gran sonrisa en su rostro. ¿No les alegra ser los primeros en comerciar con la mejor ciudad del mundo? Por supuesto. Ese sí, señor demonio, por favor, no nos maten, jajaja, ¿por qué iba a matarlos? Soy un buen demonio. ¿Un buen demonio, no lo sabían? Eres el octavo sabio demonio de la separación. Los humanos gritaron en voz alta en sus mentes. Se dirigían rutinariamente a Ciudad Cálida cuando, de repente, Sukuna voló por el cielo y aterrizó en su nave. Luego, de una manera muy amistosa, los convenció de atracar en el puerto de su propia ciudad. No se preocupen. Les garantizo que obtendrán grandes ganancias. ¿Sabían que tenemos sal, comida, ropa e incluso algunas herramientas mágicas a la venta? ¿Y saben qué? Incluso hemos empezado a fabricar neumáticos de caucho. Aunque la calidad aún es limitada, el comerciante que lo escuchaba hablar arqueó una ceja y se quedó pensativo. Cuando el barco atracó en el limpio puerto, las personas a bordo desembarcaron y quedaron atónitas ante la escena que vieron. La arquitectura, los caminos de piedra limpios, la zona bien decorada, incluso vieron a una persona encapuchada montada en un cacharro raro con dos ruedas redondas. Demon Solitar, que ya estaba preparado, miró la nave y luego empezó a hacer trucos con la bicicleta para llamar su atención. Un caballito, un salto mortal hacia atrás, sus acciones los dejaron atónitos. Mientras tanto, Sukuna le hizo un gesto de aprobación con el pulgar en silencio. Su entrenamiento parecía haber dado resultados. Ella estaba progresando de maravilla. Atraído por los artículos únicos que ofrecía Dawn City, los ojos del comerciante se iluminaron mientras rápidamente utilizaba dinero y el sistema de trueque para intercambiar por varios productos. Aunque lamentablemente no pudo comprar la bicicleta, ya que era la única que tenían, y Solitar parecía haberle cogido cariño. Bueno, al menos él creía que le gustaba, considerando que no paraba de insistir. Aún así, ¿quién sabe? Era un demonio. Quizás solo estaba fingiendo. Una vez realizada la primera transacción, Sukuna observó en silencio cómo el barco mercante se alejaba flotando. Al menos dieron el primer paso. Al ver que oscurecía, regresó al castillo y se acostó en su cama. Demon Solitar se quitó la capucha, dejando al descubierto su cabello color turquesa, y se acostó a su lado en la misma cama. Sukuna no pudo evitar mirarla con confusión. ¿Por qué estás en la cama? Ella solía pasarse toda la noche leyendo sentada en el sillón de cuero mientras él se relajaba en la cama. Como demonio, no necesitaba dormir, pero relajarse en una cama blanda le resultaba increíblemente cómodo. Estoy tratando de entender cómo te sientes. Demon Solitar dijo mientras apoyaba la cabeza en la almohada blanca y se subía la manta. Sukuna la miró y luego se tumbó en la cama como de costumbre antes de cerrar los ojos. Pasó algún tiempo. Mientras Sukuna imaginaba al azar alguna fantasía enfermiza de su vida anterior, sintió que Solitar se movía lentamente hacia él en la cama. Sin previo aviso, apoyó la cabeza en su brazo y le rodeó el estómago con una mano. Sintiendo su suave pecho presionando contra su costado, Sukuna abrió ligeramente los ojos y preguntó. ¿Qué estás haciendo? Te entiendo. Sukuna permaneció en silencio y sintió cómo su cuerpo se presionaba con fuerza contra el suyo mientras su mano intentaba disimuladamente alcanzar la caja de madera que Sukuna siempre guardaba a su lado. Comprendiendo su maliciosa intención, Sukuna le agarró la mano y se giró hacia un lado, mirándola fijamente. Estás intentando quitar la barrera de la caja. Te equivocas. Simplemente intentaba relajarme como tú. No mientas. En realidad, no es mentira, para allá. Lo siento, tras ser descubierta, se disculpó en un tono tranquilo. Sukuna resopló, luego pensó en algo y dijo. Un ladrón merece un castigo.
Entonces agarró a la confundida Solitar, la hizo girar, le pasó una pierna por encima de las caderas y le rodeó el pecho con una mano antes de abrazarla. Tenía la altura perfecta para una almohada corporal. ¿Qué estás intentando hacer? Es tu castigo por mentir. ¿Castigo? ¿Esto se considera un castigo? Sí, ahora no podrás leer tus libros de magia y permanecerás así hasta que te deje ir. Me disculpo. ¿Puedes liberarme ahora? No. Pasaron 5 años. En el transcurso de estos años, Down City pasó de ser una zona restringida ocupada por un sabio demonio a un popular centro comercial. Su población aumentó de los 900 habitantes iniciales a casi 2000. Debido a la identidad demoníaca de Sukuna, no mucha gente estaba dispuesta a mudarse a su ciudad, a pesar de que ofrecía grandes perspectivas. Las 2000 personas eran principalmente refugiados o personas que habían perdido sus hogares debido a algún desastre natural o al ataque de un monstruo. Con el aumento de la población, Sukuna creó un departamento de registro para anotar la información de todos los residentes y ofrecerles un documento de ciudadanía. Entrenó a 300 guardias para la protección de la ciudad y los equipó con las mejores armas y armaduras que había adquirido tras derrotar al ejército de la capital real. El número total de aprendices de mago aumentó de los 20 iniciales a casi 70. Tras 5 años de aprendizaje, casi 50 de ellos se habían convertido en magos consumados que podían utilizar con destreza el escudo mágico hexagonal Zoltraak para atacar, así como alguna magia más práctica, además de una magia propia que habían desarrollado personalmente. Ahora actuaban como investigadores y profesores dentro de la Academia de Magia del Amanecer, ayudándolos a él y a Solitar a avanzar en sus investigaciones sobre magia. Y uno de los frutos de su investigación fue un hechizo para que los humanos pudieran volar. Cuando se presentó por primera vez, Solitar lo rechazó casi de inmediato. Volar es algo de lo que solo deberían ser capaces los demonios. Demonio Solitar, tú, de entre todos los demonios, deberías saber que es solo cuestión de tiempo antes de que los humanos desarrollen su propia magia de vuelo. Después de que él se lo explicara, ella guardó silencio y luego asintió. Y así, hace 4 años, lograron desarrollar un hechizo para que los humanos pudieran volar. Se ha convertido en uno de los hechizos que se enseñan antes que cualquier otro en la Academia de Magia del Amanecer. Dentro del castillo de Sukuna. Erde sostenía en la mano una carta de la capital real y leyó su contenido en voz alta. Deseamos establecer lazos amistosos con Down City y olvidar cualquier agravio del pasado, leía en un tono tranquilo mientras sus ojos no dejaban de posarse en Solitar, que estaba sentado en el regazo de Sukuna, acariciándole la cara con la mano. Enviaremos un representante en los próximos días. Al terminar de hablar, Erde cerró tranquilamente la carta antes de darse la vuelta y marcharse. Y tan pronto como ella se fue, Solitar dejó de acariciar el rostro de Sukuna y se levantó de su regazo. Sukuna, sintiendo una sensación de pérdida, le preguntó: ¿Qué sucede contigo? Solitar miró la puerta cerrada antes de decir: al final, mi suposición era correcta. Se volvió hacia la confundida Sukuna antes de continuar: el mago humano Erde se ha enamorado de ti. Interrogación de cierre. Ella te ha elegido como pareja adecuada y quiere tener hijos contigo. ... Aunque pertenece a una especie diferente, alberga ese pensamiento. Los humanos son verdaderamente necios. Sukuna se frotó la frente y le preguntó: ¿es por eso que de repente estabas sentado en mi regazo y actuando con tanto cariño? Era la forma más eficaz de confirmar sus sentimientos. Los humanos somos así de simples. Oh, Sukuna se frotó la barbilla, luego pensó por un momento antes de preguntar: ¿así que estás seguro de que le gusto? Sí, sin duda. Entonces, ¿crees que me dejará tocarle el pecho si se lo pido? Ahora era el turno de Solitar de estar confundido. ¿Por qué querría un demonio tocar el pecho de una mujer humana? Nosotros, los demonios, nacemos de forma natural. No necesitamos tener relaciones sexuales como los humanos para dar a luz a una nueva vida. Ella siguió hablando sin parar. La razón por la que nuestros cuerpos se parecen a los humanos es simplemente para engañarlos. No poseemos la estructura interna que tienen, solo las partes externas. Bajó la mano y se tocó la zona genital, que tenía las partes externas de una mujer humana pero carecía de órganos internos que pudieran utilizarse para gestar hijos. Lo que significa que, para nosotros, es un esfuerzo sin sentido. Sukuna escuchó sus palabras con una expresión seria en su rostro, luego hizo la pregunta importante: entonces, ¿me dejará tocarle el pecho? Solitar cayó en una gran duda y respondió con voz lenta: sí, lo hará.
Sukuna entrecerró ligeramente los ojos, y justo cuando estaba a punto de levantarse de la silla, Solitar se puso de repente delante de él y comenzó a desnudarse. Sin dudarlo, se quitó la camisa, dejando al descubierto una piel tersa y sin imperfecciones y unos pechos de tamaño mediano. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sukuna, mirándola con asombro. Es difícil de comprender, pero parece que eres capaz de sentir emociones, a diferencia de un demonio. La duda que albergaba en su corazón se disipó, y su sonrisa habitual se ensanchó aún más. El experimento que estás realizando parece estar dando resultados positivos, Sukuna. ¿Qué tiene eso que ver con que te quites la ropa? Es simplemente la forma más rápida de confirmarlo, murmuró algo y, sin previo aviso, agarró la mano de Sukuna y la apretó contra su pecho. Con una sonrisa tranquila en el rostro, ella empujó su mano hacia adentro, deformando su pecho, haciéndole sentir su piel suave y cálida junto con el pezón rosado que rozaba su palma. Los ojos de Sukuna se abrieron inconscientemente mientras apretaba ligeramente la mano para sentir mejor, lo que hizo que su corazón latiera más rápido. Solitar se agarró la muñeca e inmediatamente notó el cambio en su pulso. Está confirmado. Soltó la mano de Sukuna, lo abrazó por el cuello y lo miró fijamente a los ojos antes de decir: increíble, ¿de verdad habéis empezado a sentiros como seres humanos? Su aliento presionaba contra su rostro mientras ella continuaba. Fascinante, eres verdaderamente fascinante, Sukuna, ella seguía murmurando con voz aturdida. Mejor que el rey demonio, y el sabio demonio Max, como tu compañero de investigación mágica, ¿no me ayudarás a entender también? Sus labios se acercaron tanto que casi tocaron los de él. Por favor. Sus pies, antes de que pudiera continuar, los labios de Sukuna se unieron a los suyos. Una mano la agarró por la espalda y le sujetó la cabeza, mientras que la otra la sujetó por la cintura y la atrajo hacia sí. Solitar yacía en silencio en los brazos de Sukuna, con la mirada tranquila mientras una lengua invadía su boca y una mano se deslizaba bajo su vestido, manoseándole el trasero. Sus suaves pechos estaban completamente presionados contra su pecho mientras su mano recorría la hendidura de sus nalgas y llegaba a un agujero que se asemeja al de una mujer humana. Su dedo se asomó y exploró la zona mientras él soltaba sus labios para tomar una bocanada de aire. Solitar miró su rostro ligeramente enrojecido y preguntó: ¿esto me ayudará a entender? Tal vez. Veo. Ella asintió, luego se inclinó hacia adelante y lo besó, siguiendo el ejemplo de las mujeres humanas que había visto antes. Sukuna sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Sujetándola por la cintura, se levantó y la llevó a la mesa antes de sentarla con el trasero sobre ella. Entonces se bajó los pantalones, revelando la verdadera lanza del cielo. Al ver que Solitar seguía besándola, la agarró del pelo color turquesa y la apartó con fuerza. Luego la empujó sobre la mesa, haciendo que sus pechos se agitaran y temblaran mientras él le agarraba los pantalones y se los bajaba, quitándoselos de sus hermosas piernas, revelando por completo la maravillosa hendidura de la parte inferior de su cuerpo. Solitar miró su lanza y comprendió su intención. Bajando la mano, agarró los extremos de su vulva antes de abrirla, revelando el interior rosado. ¿Es este el objetivo? Sukuna tocó la abertura con el asta de su lanza, examinando la superficie carnosa y cálida antes de introducirla lentamente en el interior. Al sentir la carne rodeando su lanza, la introdujo completamente, haciendo que Solitar entrecerrara los ojos con un ligero dolor. Incluso su vagina estaba construida igual que la de una mujer humana, solo para engañarlos mejor. Permaneciendo así por un momento, disfrutando plenamente de la sensación de tenerla dentro, Sukuna se retiró lentamente antes de volver a penetrar, haciendo que su hermoso cuerpo frente a él vibrara y riera. Empuje, empuje, empuje. Un sonido rítmico resonó por toda la habitación mientras Sukuna seguía golpeando con un deseo carnal ajeno a un demonio al silencioso Solitar. Su pecho subía y bajaba. Los dos picos medianos parecían encantadores. Incluso mientras la estaban marcando, Solitar seguía intentando comprender las emociones humanas como Sukuna. La golpeó, la levantó y la hizo alzar las caderas como un perro, e incluso la hizo cabalgar desde arriba. Sin embargo, incluso después de todo eso, no pudo encontrar la sensación que buscaba. Tras una sesión que duró todo el día, Sukuna y Solitar se dieron un baño antes de irse a la cama. Sukuna sostenía a la desnuda Solitar en sus brazos, disfrutando en silencio del calor de su suave cuerpo mientras Solitar seguía hablando. ¿Esto funcionará de verdad? Creo que sí. ¿Así es como entendías a los humanos? Bueno, me llevó aproximadamente un siglo de esfuerzo, ¿un siglo? Eso no es mucho tiempo.
Si sigo este camino durante un siglo, viviendo como los humanos, yo también podré comprender estas emociones como tú. Tal vez. Sukuna murmuró en voz baja mientras se tocaba el pecho y jugaba con sus pezones. Ayúdame, Sukuna, ayúdame a comprender lo que siempre pensé que era imposible. Dijo Solitar mientras giraba la cabeza y lo besaba como un humano. Al día siguiente. Algunos visitantes indeseados procedentes de tierras lejanas se acercaron a Ciudad del Amanecer. Un demonio alto con un rostro monstruoso. Sabio anciano de la corrupción, ¿cuál? Una demonio femenina de cabello magenta, con dos largos cuernos marrones en la cabeza, que sostenía una balanza en su mano izquierda. Sabio demoníaco de la destrucción, aura de la guillotina. Un demonio que lleva un casco que le cubre toda la cabeza con grandes sombreras decoradas con motivos florales. Demon Sage of Destruction, Bse el inmortal. Un demonio de pelo largo y rojo con dos cuernos malditos que le salían de la frente. Sabio demoníaco de la destrucción, Mage de la tierra dorada. Y finalmente, un demonio encapuchado con dos cuernos largos y voluminosos que le salían de la frente. El confidente del rey demonio, Schlatz el omnisciente. Mage, que había permanecido en silencio durante todo el viaje, abrió la boca y preguntó: ¿Es necesario que vayamos todos juntos solo para encontrarnos con un nuevo demonio? Su pregunta iba dirigida a quien los había traído hasta allí. Schlatz miró el castillo a lo lejos y luego respondió sin girar la cabeza. Si trajéramos menos, no saldríamos de aquí con vida. Sus palabras hicieron que todos los grandes demonios se detuvieran y miraran en silencio el castillo a lo lejos. ¿Hasta qué punto podría ser fuerte? El llamado octavo sabio demonio de la separación, Ryomen Sukuna. Sukuna, que estaba leyendo un libro de magia, se detuvo de repente y sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en agujas. Había detectado varias señales de maná de gran magnitud que entraban en su rango de detección. Al mismo nivel que el solitario. Agarró la caja de madera y la abrió, revelando la lanza invertida del cielo. Al instante, Solitar, que estaba leyendo el libro que tenía en la mano, se detuvo y se quedó mirando el arma. Así que estabas escondiendo un arma. Dijo con tono tranquilo, mirando fijamente los dibujos desconocidos de la lanza. Sukuna ignoró su mirada escrutadora y le informó sobre los invitados no deseados. Algunas personas influyentes se han congregado fuera de la barrera. ¿Es una invasión? Solitar dijo mientras giraba la cabeza y miraba en la dirección que Sukuna señalaba. Tras concentrarse un instante, ella también percibió las energías y abrió ligeramente los ojos. Conozco a algunos de ellos. ¿Quiénes son? ¿Cuál? Aura, Bose, Battle y un desconocido sabio demonio de la destrucción. El rostro de Sukuna se endureció mientras preguntaba. ¿Es Grausam el milagroso? No, es alguien a quien no conozco. Está bien siempre y cuando no sea Grausam, afueras de Dawn City. Los 5 poderosos demonios permanecían fuera de la barrera. Cual se tocó la barba, examinando la barrera mágica con gran interés. ¿De verdad la magia humana ha alcanzado tal nivel? Imposible. ¿Esto debe ser obra de un demonio? ¿Es una barrera muy poderosa? Preguntó Aura sin girar la cabeza. En lugar de responder, Cual alzó la mano hacia la barrera. Zoltraak. Su preciada magia chocó contra la barrera, provocando pequeñas ondulaciones antes de desaparecer sin dejar rastro. Distribuye cualquier ataque en varias capas más pequeñas. Pensé que consumiría mucha magia, pero no, esto es muy interesante. Cual entrecerró los ojos con gran interés. Cuanto más examinaba esa barrera, mejor le parecía. Los sabios demonio, conociendo bien las habilidades de Cual, permanecieron en silencio. El hecho de haber impresionado tanto a Cual debe significar que la barrera es realmente impresionante. ¿Vamos a entrar a la fuerza? Preguntó Majd. No, espere un momento. Pronto llegarán, respondió Schlatz con tono tranquilo. Majd lo miró y dijo. ¿Por qué no trajiste a Grausam? Para evitar la batalla. ¿Traer a Grausam habría resultado en una batalla? Sí, está bien. No me gustan las peleas innecesarias. La máquina se detuvo repentinamente. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia Dawn City. Y no era el único. Todos los grandes demonios guardaron silencio. Porque dentro de su visión, sintieron un cambio. Una cantidad increíble de maná había aparecido ante sus ojos. La balanza en la mano de Aura comenzó a temblar. Una gota de sudor apareció en su frente mientras murmuraba. Más fuerte que el rey demonio. El octavo sabio demonio de la separación. ¿Con qué clase de monstruo se han encontrado? Majd colocó en silencio la mano sobre el chal que cubría su hombro izquierdo.
Schlatt simplemente levantó la cabeza y miró a las dos figuras que se acercaban. Su objetivo era el que tenía delante, que llevaba una gran lanza al hombro. Sukuna y Solitar llegaron al borde de la barrera y contemplaron a los grandes demonios. ¿Cuánto tiempo sin vernos, batalla? Solitar, con su sonrisa habitual, saludó al confidente del rey demonio. Hola, Solitario. Schlatt asintió cortésmente antes de volverse hacia Sukuna. ¿Nos invitas a pasar? ¿Crees que soy un idiota? Sukuna lo miró con una mirada tranquila y dijo. Dime tú, lucha contra el omnisciente. Schlatt lo miró en silencio antes de decir. Está bien. También podemos hablar así. Ryomen Sukuna, he venido a usted con una propuesta. ¿Una propuesta? Repitió Sukuna. Sí. La batalla se detuvo, y luego continuó. El Imperio Humano del Norte, quiero que lo destruyas. ... El silencio se apoderó del lugar. Los grandes demonios se miraron entre sí. Sukuna miró a Schlatt como si fuera un idiota. ¿Quieres que ataque al Imperio? No, quiero que destruyas el Imperio. Sukuna resopló y agitó la mano como si estuviera espantando a una plaga. No lo haré. Vuelve. Schlatt asintió con la cabeza con calma y respondió. Eso es lamentable. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo aceptas con tanta calma? Si Schlatt sabía que Sukuna lo iba a rechazar, ¿por qué se molestó en hacer esa estúpida pregunta? Mientras la mente de Sukuna se llenaba de confusión, Schlatt le dijo a Solitar. La petición que hiciste la última vez se ha cumplido. Ven por aquí, te lo contaré. Se llevó a Solitar aparte, dejando a Sukuna y a los grandes demonios solos. Sukuna, incapaz de comprender el propósito de Schlatt, se volvió hacia los sabios demonio y los observó en silencio. Especialmente Maps de la Tierra Dorada. Mientras las observaba, notó que Aura de la guillotina parecía temblar siempre que se encontraba con su mirada. Debe estar asustada después de ver su enorme miembro. Mientras pensaba, Qual dio un paso al frente de repente y lo saludó. Yo soy Qual. El pie de Ryomen. ¿Esta barrera la creaste tú? Es realmente excelente, Solitar y yo trabajamos juntos en ello. ¿Juntos? ¿Están investigando la magia en esta ciudad? Preguntó Qual con interés. Sí. Interesante, muy interesante, demonios investigando magia juntos. Un cambio que nunca antes había visto. Después de pensarlo un momento, Qual preguntó. ¿Puedo participar también en vuestra investigación mágica? Después de caminar una distancia determinada, Schlatt se detuvo repentinamente y dijo. Esto es suficiente. Solitar se detuvo y se giró para mirarlo. Mirándola fijamente a los ojos, Schlatt dijo. Solitar, te van a matar. Solitar ladeó la cabeza con confusión. ¿Voy a morir? ¿Eso fue lo que viste en tu visión? Sí. Battle asintió. No vine aquí para hablar con Sukuna. Vine aquí para advertirte. Solitar, no muy lejano en el futuro, serás asesinado. Parece que tu visión de futuro se ha visto afectada, Schlatt, dijo Solitar con tono inexpresivo. Me es imposible morir mientras esté a su lado. Los demonios generalmente solo sentían dos emociones. Miedo a la muerte y arrogancia en su magia. Su fuerza es suficiente para garantizar mi seguridad eterna. Esta era una de las principales razones por las que Solitar se quedaba con Sukuna, además de la investigación mágica que realizaban juntos. Su fuerza garantizó su supervivencia, y sus experimentos la mantuvieron ocupada. Para ella, un demonio, era una vida perfecta. Por desgracia, no logró progresar en el aprendizaje de las emociones humanas, pero incluso Sukuna tardó un siglo en comprenderlas. Era lógico que a ella le llevara más tiempo. No niego que mi visión de futuro se haya visto afectada, respondió Schlatt en voz baja. Todo lo que veía parecía ser igual, sin embargo, en mi visión nunca vi la existencia del octavo sabio demonio, Ryomen Sukuna. Schlatt continuó con voz ligeramente confusa, yo tampoco vi Ciudad del Amanecer. Quizás él conozca algún tipo de magia que pueda bloquear el efecto de mi visión del futuro. Originalmente, pensé en eliminar el factor de inestabilidad. Una decisión insensata, interrumpió Solitar. En efecto. Mi visión del futuro siempre se desvanecía cuando desafiaba a Sukuna a una batalla, así que opté por ignorarlo, pero recientemente vi una nueva escena que me obligó a tomar medidas. ¿Viste mi muerte? Preguntó Solitar. Sí, te vi morir cuando no debías haberlo hecho, dijo Schlatt en tono tranquilo. El futuro es algo pecoso, Solitar. Cuanto más se sabe de él, más complejo se vuelve. Por eso te aparté de los demás antes de informarte. Lo entiendo, Solitar asintió y luego dijo.
Pero no veo la posibilidad de mi muerte, sin mencionar que esta no es su verdadera fuerza, dijo Solitar mientras volvía a mirar hacia el maná de Sukuna. Schlatz levantó la cabeza y preguntó. ¿No es esa su verdadera fuerza? Sí, todavía lo oculta. Tras observarlo durante un tiempo, puedo decir que esta no es su verdadera forma, respondió Solitar con tono fascinado. Ah, le he pedido tantas veces que me deje verlo, pero él siempre finge que no existe, es una verdadera lástima, ocultar ese gran poder. Schlatz vio su expresión aturdida y dijo. Dado que es tan fuerte, creo que deberías permanecer a su lado durante la próxima década. Planeo quedarme a su lado durante algunos siglos, tal vez más, respondió Solitar con su clásica sonrisa. Ya veo. Entonces cuídate y no mueras. Todavía no es tu hora. Schlatz se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el grupo, con Solitar siguiéndole de cerca. Al regresar, vieron a Qual y Sukuna hablando entre ellos. De verdad no es posible. Sí, no está permitido. Una lástima, una verdadera lástima, debo decir. Majid observó la batalla y preguntó. ¿Deberíamos regresar? Sí, retirémonos, respondió Schlatz, y luego se volvió hacia Sukuna. Fue un placer conocerte. El rey demonio también está muy interesado en verte. El rey demonio, Sukuna murmuró mientras observaba cómo los grandes demonios se alejaban volando en la distancia. Solo cuando desaparecieron por completo de su vista, Sukuna se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la ciudad. En ese preciso instante, Solitar, que estaba a su lado, le agarró el brazo de repente y lo colocó entre sus suaves pechos. Antes de que pudiera decir nada, Solitar comenzó a hablar. ¿Sabes lo que me dijo Schlatz? ¿Qué? Sukuna la miró con curiosidad, observando su rostro sereno. Dijo que me matarían. Sukuna dejó de caminar repentinamente. Solitar apretó su agarre alrededor de su brazo y dijo con la sonrisa habitual en su rostro. Le dije que era imposible, que nadie podría matarme mientras estuviera con Sukuna. ¿Y si fuera yo quien te matara? Pensó Sukuna en silencio. Volvamos atrás y continuemos aprendiendo. Sukuna le dio una palmadita en la cabeza y luego dijo. No te preocupes, no dejaré que otras personas te maten, siempre y cuando no infrinjas mis reglas. Eso es tranquilizador. Ciudad del amanecer. Un carruaje de lujo, rodeado de caballeros y magos fuertemente armados, había llegado ante la puerta de la ciudad. Dentro del vagón iban sentadas dos personas. Un hombre de mediana edad vestido con ropa formal. Era representante de la capital real. Y un sacerdote con su hábito sagrado. Un obispo de alto rango de la ciudad santa de Estral. Tras años de espera, las dos grandes potencias del continente central finalmente habían dado el paso. Mientras esperaban dentro del carruaje, se produjo un repentino alboroto entre sus guardias. Los dos dignatarios se miraron confundidos antes de bajar la ventanilla y mirar hacia afuera. Y lo que vieron los hizo congelarse en el sitio. Había una figura flotando en el cielo. Y no era un demonio. Un ser humano está volando, un mago de Ciudad del Amanecer. ¿Cómo lo hicieron? Las voces sorprendidas y conmocionadas de sus propios magos resonaron mientras todos observaban cómo el mago aterrizaba junto a los guardias de la Ciudad del Amanecer. Al parecer, el mago era un mensajero, ya que le permitieron entrar rápidamente en la ciudad después de decir algo. Cuando el carruaje entró en la ciudad, quedaron rápidamente atónitos ante la visión irreal. Los edificios, las carreteras y todo estaba tan bien hecho y era incluso mejor que la capital real. Los dos dignatarios observaron en silencio todo el lugar, mirando a los humanos sonrientes que caminaban de un lado a otro con cierta sorpresa y confusión. ¿Era esta realmente una ciudad gobernada por un demonio? Habían visto informes de los espías, pero verlo de primera mano era algo completamente distinto. Tras un breve viaje, ambos llegaron al Dawn Hall, cuya construcción había finalizado el año anterior. Fue creado con el propósito específico de recibir y alojar a cualquier oficial extranjero que pudiera venir aquí. Al entrar, fueron rápidamente escoltados al segundo piso, a una habitación con una gran mesa y varios asientos, donde se reunieron con el gobernante de la ciudad. Señor del Amanecer, Ryomen Sukuna. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, con Demon Solitar sentado a su lado. Al mismo tiempo, 5 magos humanos vestidos con túnicas negras con ribetes dorados se encontraban justo detrás de él. Los magos que habían llegado con los dignatarios miraron a Sukuna con evidente confusión. Porque, a diferencia de Solitar, eran completamente incapaces de percibir su mara. Sukuna se recostó perezosamente en su silla e hizo un gesto hacia los dos dignatarios. Por favor, tome asiento.
El obispo y el hombre de mediana edad se sentaron juntos y se presentaron. Soy Ormville, un diplomático de la capital real. Soy Cain, obispo de la ciudad santa de Estral. Sukuna asintió. Señor del amanecer, Ryomen Sukuna. Señaló a Solitar, que estaba a su lado, y continuó. Y este es mi confidente más cercano, el gran demonio Solitar. Gran demonio y... No me extraña, Ormville y Cain miraron el rostro amigable y sonriente de Solitar y la saludaron. Solitar les devolvió el saludo de la misma manera. Sukuna dio un golpecito en el reposabrazos y fue directo al grano. ¿Y bien? ¿Por qué has venido aquí? Señor Sukuna, es así, el diplomático Ormville comenzó a hablar con fluidez, explicando el propósito de la capital real. El objetivo era impulsar el comercio entre las ciudades. Pero, sobre todo, estaba allí para evaluar la actitud del octavo sabio demonio de la separación. Debido a los últimos 5 años de inactividad, además de su acto anterior de no matar a los soldados e incluso curarlos, muchas personas en altos cargos de la capital real habían comenzado a pensar que el octavo sabio demonio podría ser diferente. Así que lo habían enviado como intermediario para comprender detenidamente sus intenciones. Por eso, en silencio, hacía preguntas capciosas de la nada, como por ejemplo, Señor Sukuna, su ciudad es inesperadamente vibrante. En la capital real, a menudo lidiamos con los miembros improductivos de la sociedad. Los ancianos, los enfermos o los huérfanos. Como alguien que sufre un problema similar, quería preguntarle cómo los abordaría y Sukuna miró a Ormville de forma extraña antes de decir, ¿cómo nos ocupamos de ellos? Bueno, hay bastantes personas sin hijos, así que hemos abierto una residencia de ancianos para cuidarlos. ¿Residencia de ancianos? ¿Qué es eso? Al ver que Ormville lo miraba confundido, Sukuna dio más detalles. Es un lugar donde la ciudad se ocupa de las personas mayores sin hijos que las mantengan en las últimas etapas de sus vidas. Pero, ¿no es eso una carga innecesaria? Preguntó Ormville confundido. La mayor parte de nuestra población es joven, así que cuidar de unas pocas personas mayores no supone ningún problema. Sukuna se encogió de hombros y respondió. En los últimos años, habían empezado a ganar mucho dinero con los comerciantes que llegaban en barco. Sin mencionar los ingresos constantes, también contaba con enormes reservas de plata, junto con el oro estral que obtenía de la capital real. El diplomático Ormville miró fijamente el rostro de Sukuna, pero al no ver nada inusual, reprimió sus dudas y continuó preguntando. Como futuros socios comerciales, quería preguntarle sobre algunas leyes. Si un soldado humano matara a un demonio por odio ancestral, y un demonio matara a un humano por hambre, ¿se basaría su juicio en la ley del más fuerte, o los considerarían igualmente culpables? Los demonios no entienden el concepto de culpa y comer humanos es simplemente su naturaleza, no algo que deba ser castigado y Sukuna escuchó su pregunta y luego levantó la mano. Uno de los magos que estaba detrás de él dio un paso al frente en silencio y le entregó un libro grueso. Entonces, ante la mirada atónita de los dos dignatarios, Sukuna abrió una página y comenzó a leer. La sección 2 de la Constitución Dawn otorga a sus ciudadanos derechos fundamentales para proteger su dignidad, derecho a la igualdad. Igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Derecho a la libertad. Libertad de expresión. Derecho contra la explotación. No al trabajo forzoso ni al trabajo infantil. Cuanto más hablaba, más estupefactos se quedaban los dignatarios extranjeros. Constitución. Derechos fundamentales. ¿Qué demonios fue todo esto? Incluso había una sección dirigida a los residentes extraterrestres. Después de que Sukuna terminó de leer la sección 2, cerró el libro grande y lo dejó sobre la mesa. Para responder a tu pregunta, si tanto el humano como el demonio son ciudadanos de Dawn City y un humano mata a un demonio por odio, entonces será castigado conforme a la ley. De igual modo, si un ciudadano demoníaco come a un humano para saciar su apetito, también será castigado con la pena de muerte por quitar una vida. ¿Y si la familia del humano fue asesinada por el demonio? ¿Estaría justificado entonces que él matara al demonio? Preguntó Ormville con una expresión de interés en su rostro. Si la familia del humano son ciudadanos de mi ciudad del amanecer, entonces no tendrá que tomar ninguna medida, ya que yo personalmente acabaré con ese demonio, respondió Sukuna en un tono tranquilo. ¿Matar a un demonio? ¿El octavo sabio demonio mataría a otros demonios para proteger a los humanos de su ciudad? El obispo, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente abrió la boca y dijo con una sonrisa. Señor Sukuna, usted es sin duda un demonio único. Lo tomaré como un cumplido.
Jaja, por supuesto que sí, cuanto más hablaban, más sentían que el señor del amanecer era realmente más parecido a un humano que a un demonio. Señor Sukuna, vi a un mago humano volando en el cielo hace un rato, podría ser. Ese era un profesor de mi Academia de Magia del Amanecer, y sí, la magia de vuelo humano fue desarrollada por nosotros. Permitir que los humanos vuelen, una hazaña mágica verdaderamente increíble. Con entusiasmo, Ormbil le preguntó rápidamente. Señor Sukuna, ¿podría compartir esta magia con la capital real? Sukuna lo miró y le preguntó. ¿Qué me darás a cambio? ¿Qué tal un intercambio de conocimientos? Nuestra investigación en el campo de la magia es, lo sé. Ya tengo una copia de todos los libros de magia que hay allí, dijo Sukuna sonriendo y negando con la cabeza. Vuestra investigación sobre magia ya no me interesa, puesto que os hemos dejado atrás. Sukuna lo dijo como si fuera un hecho. Pero nadie allí podía negarlo. Dado que los demonios eran los seres con la magia más aterradora. Ormbil intentó ofrecer otras condiciones, pero ninguna logró interesar a Sukuna, así que tuvo que detenerse y, a regañadientes, renunciar. Tras finalizar la conversación, Ormbil y el obispo Kain descansaron en las habitaciones de Down Hall para aliviar el cansancio del viaje. Por la noche, con curiosidad, dieron un paseo por Down City, recorriendo sus calles bulliciosas y limpias e incluso viendo un enorme edificio cubierto en el puerto, rodeado de guardias. ¿Puede decirnos qué hay ahí dentro? El guardia que los había estado guiando negó con la cabeza y dijo en tono firme. Ese lugar está prohibido. HM y Ormbil y Kain lo miraron en silencio antes de darse la vuelta y regresar a sus habitaciones. Al día siguiente, abandonaron Down City. El obispo Kain y el diplomático Ormbil se han marchado, dijo Erde con expresión serena. Ya veo, asintió Sukuna. Parecía que ahora sí que empezarían a interactuar de verdad con las demás ciudades humanas. Erde se recogió el pelo y continuó informando. Últimamente, entre los aventureros que visitan nuestra ciudad, se ha extendido la noticia de un nuevo héroe, Himmel, y su grupo, Himmel ha subido al escenario. Interesante, y Sukuna entrecerró los ojos y siguió escuchando. Parece que los pueblos cercanos están siendo atacados por el sabio anciano de la corrupción, ¿cuál? Bastantes supervivientes han llegado a nuestra ciudad en busca de refugio, ¿calificar? ¿Nos afecta de alguna manera? Preguntó Sukuna con el ceño fruncido. No, pero mucha gente está muriendo. No podemos ocuparnos de todos. Son ciudadanos del capital humano, así que dejémoslos que se encarguen. Erde quiso decir algo, pero se contuvo y asintió. Sí. Finalmente, un demonio desconocido atacó anoche la barrera mágica de nuestra ciudad. ¿La barrera fue atacada? Preguntó Sukuna con confusión. Claramente no se percató de que la barrera se estaba rompiendo, la potencia era demasiado débil para provocar una fluctuación. Solo nos enteramos cuando uno de los guardias logró verlo. Ah. Eso sí que despierta mi interés y Sukuna se levantó de su asiento y le dijo a Solitar. Quédate ahí. Volveré en un rato. Comprendido. Solitar asintió y siguió escribiendo una fórmula mágica en la página. Sukuna saltó por la ventana y alzó el vuelo. Tras inspeccionar repetidamente la zona, logró encontrar su objetivo. Era una joven demonio con cabello rosa y un par de pequeños cuernos que sobresalían de su cabeza. No llevaba ropa, simplemente caminaba por el bosque con pasos cortos y uniformes. ¿Un demonio recién nacido? Sukuna arqueó una ceja. Su aspecto le resultaba familiar por alguna razón y... Ella era una de las secuaces de Aura en la serie. Tras recordar su identidad, Sukuna dejó de ocultar repentinamente su maná, lo que provocó que la joven demonio se quedara inmóvil y lo mirara lentamente con sus tranquilos ojos morados. Sukuna se dejó caer frente a ella. Tenía una figura menuda y se le veían pequeños senos en el pecho. ¿Quién eres? Preguntó con tono tranquilo. El joven demonio, sorprendido por su enorme cantidad de maná, respondió en silencio a su pregunta. Línea. ¿Cuándo naciste? Hace unos días, en ese bosque, dijo señalando con la mano un terreno que él conocía muy bien. Maldita sea, somos hermanos. Nacieron en la misma tierra. Sukuna entrecerró los ojos y se sumió en sus pensamientos. Hay algo que he querido confirmar con los demonios y Linie esperó en silencio a que él hablara, como una subordinada. La cantidad de maná definía la jerarquía entre los demonios. El que tenía más se convertía automáticamente en el superior. Demon Linie, ¿quieres seguirme? ¿Seguirte? Sí. De acuerdo, asintió Linie con calma. Entonces ven aquí. Hay algo que quiero probar. Linie lo siguió obedientemente y se acercó a él.
Sukuna le echó el abrigo sobre los hombros, cubriendo su cuerpo antes de hacer un voto vinculante. Pero en lugar de energía maldita, estaba usando magia. A través de su investigación, descubrió que los votos vinculantes funcionaban de manera un poco diferente en este mundo. En pocas palabras, las consecuencias de romper una eran mucho más graves y aterradoras. La consecuencia más básica fue perder para siempre la capacidad de usar magia. Resultaba especialmente letal para los demonios, que, francamente, nacían de la magia. Romper una promesa era, más o menos, una sentencia de muerte para ellos. Por eso, cuando Linie oyó hablar del voto vinculante como estaba intrincadamente relacionado con el mana y especialmente con su contenido, ella retrocedió unos pasos en silencio y dijo: he cambiado de opinión. No quiero seguirte. Sukuna la miró con una mirada serena. El contenido del voto vinculante era sencillo. Obedece todas sus órdenes. Y a cambio, él le daría acceso a la magia de Ciudad del Amanecer. Ella claramente no estaba dispuesta a hacerlo. Si bien los demonios estaban subordinados a aquellos con mayor maná, no se convertían completamente en sus subordinados. Podían marcharse cuando quisieran y desobedecer una orden que no les gustara. Está bien. Sukuna levantó la mano hacia ella y continuó. Ya que no quieres seguirme, puedes morir ahora. Un corte invisible surcó el aire, pasando justo al lado de la oreja de Linie y cortando todos los árboles que había detrás de ella en un arco limpio. Con movimientos lentos, Linie echó un vistazo a la destrucción antes de volver a mirar a Sukuna y decir: he vuelto a cambiar de opinión. Quiero seguirte. Para un demonio, la supervivencia era lo más importante. Cuando su vida corría peligro, era obvio lo que elegirían. Pero como ella no fue obediente desde el principio, Sukuna cambió la condición del voto vinculante. Obedece todas sus órdenes a cambio de perdonarle la vida. Ahora eres ciudadano de Town City. Enhorabuena. Sukuna le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa alentadora. Linie simplemente lo miró en silencio. Sukuna ignoró su mirada y se sumió en sus pensamientos. Esta era la primera vez que hacía un voto vinculante en este mundo. Para ser sincero, había utilizado a Linie más como conejillo de indias para probarlo. Un voto vinculante era incapaz de hacer que los demonios sintieran emociones. Para ser exactos, el precio que tuvo que pagar a cambios fue sencillamente monstruoso. Para que un solo demonio cambiara su naturaleza, tendría que sacrificar la mitad de su maná. Era un trato descabellado que él jamás aceptaría. Observará a Linie durante un tiempo antes de decidir crear una unidad de demonios subordinados a él. Si lo consigue, lo llamará Orden Oscura. Hace un tiempo. Ciudad del Amanecer. ¿Piensas construir un barco? Preguntó Solitar con tono tranquilo mientras observaba el gran edificio con aspecto de fábrica que se estaba construyendo en el puerto. No será un barco cualquiera. Será un barco mágico, con poderosas capacidades destructivas, reforzado con runas mágicas y mucho más, dijo Sukuna con voz emocionada, imaginando su navío conquistando el mar. Eran una ciudad portuaria. Tenían que desarrollar sus propias capacidades navales. Esto va a suponer mucho trabajo. Es cierto, pero también aprenderemos mucho en el proceso. Solitar pensó un momento antes de asentir. De acuerdo. Te ayudaré. Gracias. Solitar murmuró, y luego se quitó la capa en silencio, dejando al descubierto sus cuernos de demonio frente a todos. Sukuna se sorprendió. ¿Por qué te quitaste el disfraz? Tomé una decisión después de observarte. Dejó a un lado su capa y continuó. Si quiero sentir emociones humanas como tú, entonces debo imitar todo lo que haces. Ocultar mi identidad podría resultar un obstáculo, así que, sin importarle las miradas de sorpresa que le dirigían los ciudadanos, Solitar se volvió hacia Sukuna y dijo con su sonrisa habitual: he decidido vivir como tú. Vive como él. Al mostrar abiertamente su herencia demoníaca a todos. Así fue como Solitar dejó de ocultar su identidad como demonio. Hora actual. Una vez hecho el juramento vinculante, ahora os daré vuestras primeras órdenes. En primer lugar, jamás deberás revelar este voto vinculante a nadie más bajo ninguna circunstancia. Segundo, jamás deberás dañar a ningún humano de mi ciudad del amanecer, ni directa ni indirectamente. Sin embargo, si intentan matarte, serán una excepción a esta orden y podrás defenderte. En tercer lugar, nunca me mentirás ni me ocultarás nada. En cuarto lugar, jamás intentarás hacerme daño. Por ahora, eso es todo. Recuérdenlos. Estos comandos permanecerán activos a menos que yo diga lo contrario.
Linie asintió con la cabeza en silencio. Bien. Sukuna le dio unas palmaditas en la cabeza y se la frotó varias veces, haciendo que se balanceara ligeramente. Llevando consigo a Demon Linie, Sukuna regresó a Ciudad Amanecer. Todos quedaron instantáneamente cautivados por la apariencia de Linie y comenzaron a murmurar entre sí. Linie observó a los humanos en silencio. Aunque había nacido hacía poco tiempo, sus instintos los identificaron automáticamente como alimento. Pero debido a la orden que Sukuna le había dado, no le quedó más remedio que dejar de pensar en ello, ya que su supervivencia tenía prioridad sobre todo lo demás. Y los demonios podían comer comida normal como los humanos, así que no era como si fuera a morirse de hambre. ¿Un demonio joven? Preguntó Solitar con tono tranquilo, percibiendo la debilidad del maná de Linie. Linie también percibió su poderoso maná y bajó la cabeza en silencio. De alguna manera, poco después de nacer, se las arregló para encontrarse con dos demonios extremadamente poderosos. Sí, la encontré afuera. Prácticamente me rogó que me uniera a nosotros, así que acepté a regañadientes y explicó Sukuna con una sonrisa. Linie miró fijamente a Sukuna durante un buen rato. No le veo ninguna ventaja a tenerla, pero ya que tú lo has decidido, está bien, dijo Solitar con un tono sereno, simplemente expresando su opinión. El hecho de que Linie fuera una demonio joven significaba que carecía de los siglos de acumulación mágica que poseían Solitar y Sukuna. Ella suponía que Sukuna era mayor que ella. Era incluso peor que los magos humanos a los que habían entrenado. Todos empezamos en algún sitio. Y ella forma parte de un pequeño experimento mío, dijo Sukuna mientras se examinaba los brazos. Su fuerza muscular es bastante buena. Después de todo, tiene más aptitudes para ser una guerrera. Sukuna miró a Linie y preguntó. ¿Has creado tu magia? Sí. Muy bien. Cuéntanoslo. Hechizo de imitación. Captura. Esa era la magia de Linie, la capacidad de crear una variedad de armas usando su maná. Aunque por ahora solo podía crear armas pequeñas debido a su poca habilidad. Mediante su hechizo, podía imitar los movimientos y las habilidades de individuos cuyo flujo de maná había leído y registrado. Sin embargo, una limitación importante a esta técnica era su incapacidad para replicar el mismo nivel de fuerza que el objetivo, lo que la hacía, en última instancia, más débil que la original. Además, no podía crear más de un arma a la vez, lo que le obligaba a dedicar un breve instante a transformar su arma si quería utilizar un estilo de combate diferente. Magia bastante interesante, por decirlo menos. Sukuna y Solitar escucharon en silencio mientras ella explicaba su hechizo antes de darle algunos consejos basados en sus conocimientos. Sus palabras hicieron que Linie se sumiera en sus pensamientos, y al mismo tiempo, Sukuna levantó la mano y conjuró una daga usando la magia de Linie. La repentina demostración de su propia magia dejó a Linie paralizada. ¿Cómo lo aprendió tan rápido? Había dedicado un mes entero a crearlo y Solitar le dijo a la sorprendida Linie con su sonrisa habitual. No se sorprendan. Sukuna es el mayor genio de la magia que jamás haya visto. Sukuna manejaba la daga con una destreza experta, utilizando una técnica que no había empleado desde la era Heian. Observa con atención, mocoso. Sonrió y comenzó a demostrar movimientos con daga realizados exclusivamente con el propósito de matar, forjados en campos de batalla a lo largo de muchos años. Los ojos de Linie brillaban. Leyó en silencio el flujo de maná de Sukuna, aprendiéndolo por completo. Finalmente, cuando él terminó, ella sacó una daga y comenzó a imitarlo. Barra oblicua. La daga cortó el aire igual que la de Sukuna. El movimiento era muy similar, pero le faltaba potencia, y su dominio de la magia aún no era suficiente para replicarlo a la perfección. Cuando terminó, Sukuna cogió varios libros y se los entregó. Aquí tienes. Aprende esta magia de barbera y el método de ataque Zoltraak. Después, puedes centrarte en ellos si quieres, o seguir desarrollando tu propia magia. El escudo mágico hexagonal y Zoltraak eran, sin duda, los hechizos básicos que todo mago de su ciudad debía aprender. Sencillamente porque eran demasiado prácticos y versátiles. Linie se acercó a la mesa, dejó los libros a un lado, cogió uno y empezó a leer. Si había algo que no entendía, pedía ayuda a los magos humanos o a Solitar. Tras dejar a Linie en la biblioteca, Sukuna y Solitar caminaron hacia la zona comercial y aparecieron ante una zona industrial. Allí se podía ver a los trabajadores confeccionando un tipo único de ropa y calzado nunca antes visto en el mundo. Sí, hace unos años, Sukuna se cansó de esas prendas medievales e incómodas y puso en marcha algunas fábricas para crear algo similar a la ropa moderna.
Como no disponían de maquinaria sofisticada, todo tenía que hacerse a mano. El coste de producción era elevado, pero rápidamente se convirtió en un producto muy popular entre los comerciantes que llegaban a su puerto debido a su comodidad. Los comerciantes se quejaban constantemente de que la producción era insuficiente. No les importaba en absoluto el alto precio y compraban todo lo que había disponible. Así pues, Sukuna también añadió un nuevo edificio académico. Instituto Tecnológico Dawn. Lamentablemente, aún no había tenido mucho éxito. Aún así, animó a sus ciudadanos a estudiar tecnología, utilizando los apuntes que había creado basándose en sus conocimientos de vidas pasadas. Crecer llevaría tiempo. Por suerte, no le faltaba tiempo. Tras pasar la zona de la fábrica, llegaron al puerto y entraron en la zona restringida, a la que solo podía acceder el personal. En su interior se encontraba un buque de guerra de acero, 5 veces más grande que los barcos de madera utilizados en aquella época. Estaba recubierto de intrincados patrones mágicos para reforzar la armadura, tenía un generador de barreras en su interior y cañones mágicos dispuestos ordenadamente por todos lados, lo que le daba un aspecto imponente. Mientras otros jugaban con barcos de madera, él ya había forjado este monstruo de acero. Lo mejor era que funcionaba únicamente con maná. No necesitaba combustible. Podía recolectar maná de la atmósfera y disparar bolas concentradas de maná desde los cañones, inspiradas por la magia de Solitar. Aunque recolectar maná del aire era demasiado lento, también se podía introducir manualmente a través de la piedra central colocada en la sala de mando. Aunque el costo de fabricar esta cosa y Sukuna se secó en silencio una lágrima que le caía por la mejilla, recordando el dinero y las incontables horas que había pasado trabajando como un esclavo todo el día. Está casi terminado. Dentro de un año, por fin podrá utilizarse y Sukuna pensó con entusiasmo. Junto a él, Solitar dijo en tono tranquilo. Esto fue, sin duda, mucho trabajo. Pero sí que aprendiste mucho sobre patrones mágicos. Eso es cierto. Los dos avanzaron y rápidamente se pusieron manos a la obra. Tras finalizar la tarea para la que habían venido, regresaron a la biblioteca para estudiar magia. Mientras tanto, frente a la puerta de la ciudad, allí se encontraba un hombre de mediana edad con un bigote cuidadosamente peinado. Vestía un abrigo marrón claro con ribetes oscuros y un cuello grande, y portaba 2 espadas a su costado. Con su maná suprimido, entró silenciosamente en Ciudad del Amanecer como un aventurero. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.